El legado de Ako, como los 47 Ronin, se convirtieron en leyenda. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En el corazón del antiguo Japón, donde la nieve caía como bendición y castigo, y los cerezos florecían sobre tierras manchadas de historia, ocurrió una tragedia que el tiempo jamás ha podido borrar. Una tragedia que, más allá de las espadas, más allá de la política, más allá del orgullo samurái, reveló lo que significa la fidelidad hasta el último aliento. Esta historia comienza no con un héroe, sino con una injusticia. Y como toda injusticia que sacude las entrañas del alma, también dio lugar a una esperanza, a un legado que desafió al mismísimo shogunato. Corría el año 1701. Japón vivía bajo la férrea estructura del shogunato Tokugawa, un sistema de poder donde los daimyos, señores feudales, gobernaban distintas regiones y los samuráis representaban el ideal de honor, deber y disciplina. En ese contexto, Lord Asano Naganori era uno de esos daimyos. Joven, respetado y admirado por su pueblo, gobernaba la provincia de Ako con rectitud y justicia. Pero su destino cambiaría cuando fue convocado al castillo de Edo, la sede del poder del shogunato, para encargarse de recibir a emisarios imperiales. Un evento de gran importancia, lleno de rituales, protocolo y solemnidad. Para ayudarlo en esta misión, se le asignó un maestro de etiqueta, Kira Yoshinaka, un funcionario del gobierno conocido por su arrogancia, codicia y su desprecio hacia quienes no le ofrecían los regalos, es decir, sobornos, que esperaba recibir. Asano, fiel a sus principios y valores, no quiso ceder a esa corrupción. ¿Cómo podría honrar su nombre y el de sus antepasados si se rebajaba a comprar favores? Kira, humillado por la negativa, comenzó a provocar a Asano. Día tras día, lo insultaba en público, lo ridiculizaba frente a otros nobles, se burlaba de su tierra, de su acento, de su falta de experiencia. Era un acoso constante, lento, como la gota que horada la piedra. Y entonces, sucedió lo inevitable. Un día de primavera, mientras los cerezos florecían en los jardines del castillo, la presión acumulada dentro del corazón de Asano explotó. Frente a un nuevo insulto de Kira, sacó su daga y lo atacó dentro del castillo. No logró matarlo, solo lo hirió. Pero en el Japón de aquel tiempo, derramar sangre dentro del recinto del shogunato era un crimen imperdonable. No importaban las razones, no se investigaban las causas. La ley era clara y tajante. Esa misma tarde, Asano fue condenado a cometer seppuku, el suicidio ritual samurái. Se le negó una investigación justa. Su familia fue deshonrada, su linaje disuelto, sus tierras confiscadas. Sus samuráis, sin amo, quedaron convertidos en ronin, guerreros sin señor, sin propósito, sin honor. En una cultura donde el honor lo era todo, ser un ronin era peor que la muerte. Pero esos hombres, 47 en total, no estaban dispuestos a aceptar ese destino. Liderados por el leal y sabio Oishi Kuranosuke, juraron en silencio un voto sagrado, vengar la muerte de su maestro y restaurar su honor, aun si eso les costaba la vida. No con palabras altisonantes, ni con rebeliones impetuosas. Su estrategia sería otra, la paciencia. Durante casi 2 años, desaparecieron de la vista del poder. Se disfrazaron de campesinos, comerciantes, mendigos. Algunos fingieron caer en la borrachera, en la miseria, en la degradación. Oishi incluso se dejó ver en tabernas, tambaleándose como un hombre sin esperanza. Pero detrás de ese teatro, el fuego seguía ardiendo. Planeaban. Esperaban. Estudiaban. Conocían cada rincón de la mansión de Kira. Sabían cuántos guardias la custodiaban. Cada paso era un susurro en la oscuridad que los acercaba a su destino. En la noche del 14 de diciembre de 1702, con la nieve cayendo como testigo sagrado, los 47 ronin se reunieron en secreto. Iban vestidos como obreros, pero cada uno portaba su armadura oculta y su espada lista. No había miedo. Solo determinación. Marcharon bajo el cielo estrellado hacia la residencia de Kira, que dormía tranquilo, creyendo que el tiempo había enterrado todo peligro. Pero hay heridas que el tiempo no cura. Solo el honor puede sanarlas.
Esa noche, en una operación meticulosamente planeada, los Ronin irrumpieron en la mansión. En silencio absoluto, neutralizaron a los guardias y buscaron a su presa. Kira intentó esconderse, temblando bajo la oscuridad de una bodega. Pero la justicia lo encontró. Fue decapitado con la espada de Asano, en el mismo acto en que el honor fue restaurado. No fue un acto de venganza ciega. Fue la culminación de una promesa eterna, que la traición no quedaría sin respuesta, que la fidelidad tiene un precio que incluso la muerte no puede pagar. Luego, los 47 Ronin no huyeron. No se escondieron. Marcharon con dignidad hacia el templo Sengaku-ji, donde depositaron la cabeza de Kira ante la tumba de su señor. Luego, se entregaron a las autoridades. Sabían cuál sería su destino. Pero también sabían que, en los corazones del pueblo japonés, ya eran leyenda. La historia apenas comienza. Lo que sigue no es solo una crónica de muerte y castigo. Es la forma en que el mundo comprendió que hay valores más altos que la ley humana. Que hay fidelidades que trascienden generaciones. Que el espíritu no puede ser asesinado cuando está sostenido por la verdad. ¿Y tú, qué harías si la injusticia tocara tu puerta? ¿Callarías o entregarías tu vida por lo que es justo? A la mañana siguiente, cuando la luz del sol comenzó a fundir la nieve fresca de la madrugada, la ciudad de Edo despertó con un estremecimiento. Las noticias corrían como fuego entre los árboles secos. Kira Yoshinaka ha muerto, fue asesinado en su propia mansión. Los 47 Ronin se entregaron voluntariamente al templo Sengaku-ji. El pueblo se agolpó en las calles, no con horror, sino con asombro y respeto. Para muchos, Kira era sinónimo de corrupción y arrogancia, y Lord Asano un símbolo de honor mancillado. Lo que esos 47 hombres habían hecho no era solo una venganza, era justicia. Pero el mundo de los hombres no siempre concuerda con el juicio del cielo. El Shogun Tokugawa Tsunayoshi recibió la noticia en su palacio. Su rostro permaneció impasible, como dictaba el protocolo, pero su corazón estaba dividido. Por un lado, los Ronin habían desafiado la ley suprema del shogunato, nadie podía tomar la justicia por su mano. Por otro, su acción estaba impregnada de un código de honor tan profundo, tan puro, que ejecutarlo sería como matar la última chispa de virtud en un país cada vez más ahogado en burocracia y poder. Los consejeros del Shogun discutieron por días. Algunos exigían una ejecución inmediata, por respeto al orden y a la ley. Otros, más sabios, sugerían clemencia. Pero los propios Ronin ya habían tomado su decisión. Ellos no pedían piedad. No rogaban perdón. Solo esperaban que su acto fuese comprendido no como rebeldía, sino como la consumación del deber que juraron cuando se convirtieron en samuráis. Oishi Kuranosuke, el líder de la operación, fue interrogado por las autoridades. Lo trataron con frialdad, con la distancia que se tiene ante aquellos que han traspasado los límites del sistema. Pero incluso sus verdugos no podían evitar sentir respeto. Su serenidad, su dignidad y su mirada limpia hablaban de un hombre que no actuó por odio, sino por fidelidad a un ideal más alto. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a venerar a los 47 como verdaderos mártires del Bushido, el camino del guerrero. Sus nombres eran susurrados con orgullo, sus rostros comenzaban a aparecer en pinturas y grabados, y los poetas componían versos en su honor. ¿Cómo podía el gobierno castigar a quienes ahora eran vistos como héroes nacionales? Pero el Shogun, atrapado entre la ley y el amor del pueblo, encontró una salida que sellaría esta historia con una dignidad pocas veces vista. Dictó que los 47 Ronin no serían tratados como criminales, sino como nobles samuráis. Se les permitió cometer seppuku, el suicidio ritual, en lugar de ser ejecutados como vulgares asesinos. Era una forma de reconocer que, aunque habían violado la ley, lo hicieron por una causa más alta que ellos mismos. El 4 de febrero de 1703, en una ceremonia solemne, los 46 Ronin sobrevivientes, uno había sido enviado lejos por Oishi para preservar el legado, se quitaron la vida, uno por uno, con serenidad. En el silencio del templo donde Asano descansaba, la sangre de sus fieles sirvientes se mezcló con la tierra sagrada. No fue una tragedia. Fue un acto de redención. De fidelidad llevada al extremo. De amor por un ideal que la muerte no pudo vencer.
Y entonces, lo inesperado ocurrió, el pueblo no los olvidó. Al contrario, su historia comenzó a crecer como una leyenda viva. Las personas viajaban desde lugares lejanos para visitar sus tumbas en Sengaku-ji. Dejaban ofrendas. Rezaban. Contaban la historia a sus hijos. Los grabadores de madera tallaban escenas de la noche nevada. Los dramaturgos adaptaban la historia al teatro kabuki. Los poetas la convertían en símbolo. Y los sabios, en lección. Porque los 47 Ronin no murieron aquel día. Vivieron, y aún viven, en la memoria colectiva de un pueblo que entendió algo esencial: hay principios que valen más que la propia vida. Que el verdadero honor no siempre se rige por las leyes humanas, sino por una justicia más alta, que solo puede ser medida por el corazón. El joven Ronin que fue apartado por Oishi antes del ataque, Yasubei Oribe, fue perdonado por el Shogun y vivió para contar la historia. Muchos dicen que su supervivencia fue intencional, para que el mundo nunca olvidara lo ocurrido. Porque las grandes historias no deben enterrarse. Deben transmitirse como lámparas en la oscuridad. Y así, año tras año, generación tras generación, el espíritu de los 47 Ronin se convirtió en ejemplo. En un mundo cada vez más confundido por intereses egoístas, su historia es una luz. Una pregunta eterna que sigue resonando: ¿hasta dónde llegarías por lo que crees justo? ¿A quién eres verdaderamente leal? Quizás no todos estamos llamados a empuñar una espada. Pero todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre lo correcto y lo cómodo. Entre la verdad y el silencio. Entre el deber y el miedo. Y en esos momentos, tal vez, recordemos a aquellos 47 hombres que murieron, pero jamás cayeron. En la superficie, la historia de los 47 Ronin podría parecer una simple venganza. Un grupo de hombres que, tras perder a su señor injustamente, decidieron asesinar al responsable y luego aceptar la muerte como castigo. Pero bajo esa apariencia, hay una verdad mucho más profunda, una lección que ha sobrevivido más de 3 siglos no por la sangre derramada, sino por el valor que representa, la fidelidad inquebrantable, el sacrificio voluntario, y la justicia que nace del alma. En el templo de Sengaku-ji, donde descansan los restos de los Ronin junto a la tumba de su maestro Asano, el aire parece respirar otra densidad. Aquellos que han caminado por ese lugar sagrado lo describen como un rincón donde el tiempo se detiene. Los pasos se suavizan, las voces se apagan, y el corazón, aún sin entender toda la historia, siente el peso de algo sagrado. Pero, ¿por qué esta historia conmovió tanto al Japón? ¿Por qué aún hoy, más de 300 años después, miles de personas acuden cada diciembre a encender incienso ante sus lápidas? ¿Qué hizo que estos hombres, una vez considerados criminales por las autoridades, se convirtieran en mártires populares, en modelos de virtud? La respuesta no está solo en la espada. Está en la coherencia entre lo que creían y lo que hicieron. En su disposición a morir por un principio, sin esperar recompensa ni reconocimiento. Esa coherencia, tan rara en cualquier época, es lo que convierte a los Ronin en leyenda. En un mundo donde la traición es muchas veces recompensada y la integridad, olvidada, ellos eligieron el camino más difícil. No se rebelaron contra el sistema. No buscaron la gloria. No se escondieron tras excusas. Sabían que serían juzgados y aún así actuaron. Porque para ellos, el honor no era un adorno ni un concepto vacío. Era la esencia de su existencia. Y eso, aunque envuelto en una historia japonesa, con nombres difíciles y escenarios distantes, es profundamente humano. Y profundamente espiritual. ¿Cuántas veces hemos sentido que la justicia no llega? Que el mal parece triunfar. Que nuestros valores son ridiculizados o ignorados. Los Ronin también vivieron eso. Vieron a su señor morir sin defensa. Vieron a su enemigo quedar impune. Vieron a la ley proteger al corrupto y castigar al justo. Y aún así, no se rindieron. Eligieron esperar. Planear. Mantenerse fieles sin levantar sospechas. Callaron durante 2 años, no por cobardía, sino por sabiduría. Porque entendieron que la justicia verdadera necesita más que rabia, necesita propósito, paciencia y valor. Podemos preguntarnos,
¿vale la pena sacrificarse por algo que tal vez nadie reconozca? Ellos respondieron que sí. Porque aunque murieron sin aplausos, su historia cruzó el umbral del tiempo. Su memoria no solo no fue olvidada, sino que fue elevada al rango de símbolo nacional. Y esto no fue inmediato. Hubo resistencia. Durante años, las autoridades intentaron minimizar la historia. Algunos textos oficiales ni siquiera los mencionaban. Pero el pueblo, el alma colectiva de una nación, ya había decidido. Los adoptó como propios. Y comenzó a contar la historia una y otra vez, como un fuego que no se deja apagar. De hecho, una de las formas más poderosas en que la historia de los Ronin se mantuvo viva fue a través del teatro kabuki. Obras como Chingura, basadas en su historia, se representaron en todos los rincones de Japón. En ellas, los nombres eran cambiados para evitar la censura, pero todos sabían de quién se hablaba. La gente lloraba, aplaudía y se sentía inspirada. Porque detrás del drama, estaba la verdad de que el alma humana, cuando se aferra a la verdad, puede trascender cualquier límite. Y no solo eso. La historia de los Ronin cruzó océanos. En Occidente, fue admirada como una prueba de la profundidad moral del Japón feudal. Filósofos europeos, escritores, líderes espirituales, muchos reflexionaron sobre el poder transformador del sacrificio consciente. No por violencia, sino por amor al deber. Hoy en día, cuando las palabras honor y lealtad parecen anticuadas para algunos, los 47 Ronin nos recuerdan que hay valores eternos. Que una vida coherente con lo que uno cree, aunque sea silenciosa, aunque nadie la premie, es una vida que deja huella. Y aquí está la conexión más profunda con lo que enseña la fe, que los actos verdaderos, los que nacen del espíritu, no necesitan testigos para tener valor. Que cuando una persona es fiel hasta el final, su historia se convierte en semilla para otros. Como la mujer que ora en secreto, como el padre que trabaja en silencio por sus hijos, como la anciana que no traiciona sus principios aunque la presionen, cada uno de ellos es un Ronin de su propio tiempo. Los 47 no pelearon por venganza. Pelearon por justicia. No para destruir, sino para restaurar el equilibrio. Y cuando dieron su vida, no fue una derrota. Fue una consagración. Porque murieron sin haber traicionado su conciencia. Y eso, a los ojos de Dios, es el mayor de los triunfos. El tiempo pasó. Los años comenzaron a cubrir la historia de los 47 Ronin con el polvo de la distancia. Pero, al contrario de lo que ocurre con tantas otras leyendas, su memoria no se desvaneció. Al contrario, creció, se fortaleció y comenzó a formar parte del ADN espiritual del pueblo japonés. Porque no eran solo 47 hombres. Eran una idea. Una llama que no podía apagarse. Japón, país de terremotos y volcanes, de samuráis y monjes, ha sido moldeado tanto por la espada como por el silencio. La historia de los Ronin no es una anécdota más del periodo Edo. Es una parábola nacional. Un espejo donde cada generación se ha mirado para preguntarse, ¿estamos siendo fieles a lo que creemos? A medida que los siglos avanzaban, el templo de Sengaku-ji, aquel rincón donde reposaban los cuerpos de los héroes, comenzó a recibir cada vez más visitantes. Personas de todas las edades, de todas las regiones del país, viajaban largas distancias para arrodillarse ante sus tumbas. Algunos dejaban flores. Otros, monedas. Otros simplemente cerraban los ojos y murmuraban una oración. ¿Qué pedían? Tal vez valor. Tal vez justicia. Tal vez perdón por no haber sido tan firmes como ellos. Cada 14 de diciembre, en una ceremonia que aún se celebra hoy, cientos de personas participan en la conmemoración del ataque a la mansión de Kira. Vestidos con ropas tradicionales, portando antorchas, marchan por las calles de Tokio hasta llegar al templo. No hay discursos altisonantes. Solo silencio. Respeto. Y una promesa, que el ejemplo de los Ronin no se olvide. Pero su influencia fue mucho más allá de lo ceremonial. Durante la restauración Meiji, cuando Japón se abrió al mundo y comenzó a modernizarse, muchos líderes miraron hacia el pasado buscando anclas que mantuvieran viva la identidad nacional.
Encontraron en los 47 Ronin un símbolo perfecto: disciplina sin fanatismo, lealtad sin corrupción, justicia sin arrogancia. Incluso en tiempos de guerra, cuando el país fue arrastrado a conflictos trágicos, la figura del Ronin fue invocada. A veces, de forma justa. Otras, manipulada. Pero su esencia siempre resistió. No se trata de matar, sino de mantenerse fiel. No se trata de venganza, sino de honra. No se trata de poder, sino de propósito. Lo que muchos no saben es que esta historia también ha tenido un impacto espiritual. Numerosos maestros zen, cristianos japoneses y líderes religiosos han utilizado la historia de los 47 como parábola. Porque sus acciones, más allá de la katana y del ritual, nos hablan de principios eternos: sacrificio, paciencia, amor incondicional, coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Un monje budista escribió una vez: los 47 Ronin no son recordados por matar a Kira. Son recordados porque fueron capaces de morir por algo más grande que ellos mismos. Y esa es la raíz del poder de su historia. Porque, al final, todos nosotros, no importa en qué país hayamos nacido, enfrentamos pruebas similares. Injusticias que nos golpean. Momentos en los que el sistema parece favorecer al corrupto y castigar al justo. Tentaciones de rendirse, de dejarse llevar por el cinismo, de guardar silencio cuando deberíamos hablar. Pero entonces, si cerramos los ojos y escuchamos en lo profundo de nuestra alma, tal vez escuchemos sus pasos. El crujido de la nieve bajo sus sandalias. El murmullo del viento que los acompañó esa noche. Y en ese instante, recordaremos que sí es posible vivir con honor. Que sí es posible esperar el momento correcto. Que sí es posible defender lo justo, incluso cuando parece que nadie nos mira. No necesitas portar una espada. Tu verdad, tu integridad, tu fe, son tus armas más poderosas. Y aquí, en esta parte del camino, vale la pena hacer una pausa y mirar hacia adentro. Preguntarnos con sinceridad: ¿por qué recordamos con lágrimas a aquellos hombres que vivieron hace más de 300 años? ¿Qué parte de nosotros anhela ser como ellos? La respuesta está en nuestra sed de sentido. En nuestra esperanza de que, incluso en un mundo tan quebrado, todavía hay lugar para la dignidad. Todavía hay razones para luchar, para esperar, para creer. El legado de Akon no es una historia japonesa. Es un testamento universal. Nos dice que la justicia puede ser lenta, pero llega. Que la traición puede parecer triunfar, pero no permanece. Que el sacrificio no es locura, cuando nace del amor. Y quizás por eso, año tras año, miles de japoneses, y ahora también extranjeros, se inclinan en silencio frente a aquellas tumbas. Porque intuyen que no están frente a huesos antiguos, sino frente a la memoria viva del valor. Frente a 47 preguntas que aún esperan respuesta. Entre las lápidas alineadas del templo Sengaku-ji, donde reposan los restos de los 47 Ronin, hay una tumba que guarda un silencio especial. Es la del último Ronin. Aquel que no participó en el ataque a la mansión de Kira. Aquel que fue apartado por su propio líder. Aquel cuya ausencia ha sido debatida, criticada, pero también comprendida por generaciones. Su nombre era Terasaka Kichiemon, y su historia es una de las más enigmáticas de esta leyenda. ¿Por qué hoy sí, el líder venerado por todos, decidió dejarlo fuera de la venganza? ¿Qué propósito escondía esa decisión aparentemente injusta? La mayoría de los relatos coinciden en que Terasaka fue enviado a preservar la historia. Hoy sí sabía que ellos iban a morir. Que su acto sería recordado, o perdido. Y para evitar que su sacrificio se desvaneciera en el olvido, era necesario que alguien quedara vivo. Alguien que caminara por el país. Que hablara. Que contara. Que asegurara que las futuras generaciones comprendieran lo que había ocurrido. Terasaka, según algunas versiones, fue instruido en secreto para viajar por todo Japón y relatar, de pueblo en pueblo, cómo fue que 47 hombres eligieron morir por honor. Su vida, entonces, se convirtió en una peregrinación. Cada paso que daba, cada historia que contaba, era un homenaje a sus hermanos caídos. Pero vivir, no fue fácil. Porque mientras el pueblo admiraba a los 46 que murieron juntos, algunos veían a Terasaka como un desertor.
como el que no estuvo, como el que no derramó sangre. Se decía que él no merecía llamarse Ronin, que su nombre debía ser borrado, que su tumba no debía estar entre las demás. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa visión comenzó a cambiar. Porque mientras los otros 46 eligieron la muerte para sellar su promesa, Terasaka eligió la vida para llevarla más lejos. Y eso, en cierto modo, fue un sacrificio aún mayor. Imagina vivir con el peso de ser el único sobreviviente. El único que camina mientras todos los que amaste y respetaste descansan. El único que soporta las miradas, las dudas, las acusaciones, mientras en su corazón sabe que cumplió una misión. Y aquí es donde esta parte de la historia toca nuestro corazón de forma más profunda. Porque no todos somos llamados a grandes gestos heroicos. No todos debemos empuñar la espada o derramar sangre. A veces, el acto más valiente es permanecer. Cuidar. Testificar. Sostener la llama cuando el viento sopla con más fuerza. Terasaka representa a todos aquellos que no están en la primera línea, pero que preservan la memoria. A los que no tienen aplausos ni estatuas, pero sin los cuales las grandes gestas se olvidarían. Es el abuelo que cuenta la historia de la familia. La madre que ora en silencio por sus hijos. El maestro que repite valores que otros abandonaron. La mujer de fe que, aunque no sea vista por el mundo, guarda encendida la antorcha de lo correcto. Algunos registros históricos afirman que Terasaka vivió muchos años después de la muerte de sus hermanos. Que se dedicó a enseñar, a transmitir el código de los samuráis, a hablar del Bushido no como un conjunto de reglas, sino como una forma de vivir. Finalmente, cuando envejeció, pidió ser enterrado junto a los 46. Algunos se opusieron. Pero la historia ya lo había reivindicado. Hoy, su tumba está allí, entre las demás. Ya no es el ausente. Es el testigo. El último guardián de la promesa. Y al conocer esta parte de la historia, nos damos cuenta de que el mensaje de los 47 Ronin no es uniforme. No es solo muerte. No es solo acción. Es propósito. Algunos están llamados a luchar. Otros, a preservar. Algunos están llamados a hablar. Otros, a escuchar. Pero todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser fieles a lo que creemos. No importa si estás en la batalla o en la espera. Si estás en el escenario o entre bastidores. Si estás bajo la luz o en la sombra. Tu fidelidad cuenta. Tu fe cuenta. Tu verdad, aunque nadie la celebre, transforma el mundo. Y entonces comprendemos que el verdadero legado de Akon no está solo en lo que hicieron los Ronin, sino en lo que nos invitan a hacer a nosotros. Vivir con propósito. Ser coherentes. Honrar aquello que amamos, aunque nadie lo entienda. Y transmitirlo. Como hizo Terasaka. Como hacen tantos, en silencio, en este mismo momento, mientras el mundo sigue buscando héroes, sin ver que están a su lado. Cuando pensamos en los 47 Ronin, es imposible separar su historia del famoso Bushido, el código de honor y conducta de los samuráis. Pero este código no es solo un conjunto de reglas para la guerra o la disciplina. Es, en esencia, una filosofía de vida que contiene enseñanzas que resuenan en cualquier cultura, en cualquier época, y que guardan profundas similitudes con los valores espirituales que muchas religiones han proclamado a lo largo de la historia. El Bushido se basa en 7 virtudes fundamentales: rectitud, Hei, coraje, Y, benevolencia, Jin, respeto, Rei, honestidad, Makoto, honor, Meiyo, y lealtad, Chi. Los 47 Ronin, en su sacrificio y paciencia, encarnaron estas virtudes hasta su última consecuencia. No se trató solo de matar a un hombre corrupto, sino de vivir y morir conforme a un ideal que trasciende la existencia terrenal. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre lo que significa la verdadera fe y el verdadero compromiso con nuestros valores. En muchas tradiciones religiosas, se enseña que la vida no solo debe ser vivida para uno mismo, sino para algo mayor. Para Dios, para la justicia, para el prójimo. Y esto requiere, en ocasiones, renuncias dolorosas, perseverancia silenciosa y fidelidad inquebrantable.
La rectitud de Asano y sus samuráis no fue solo un acto político o social, fue un acto espiritual. Su coraje no se midió en batallas abiertas, sino en la decisión consciente de mantener su honor frente a la adversidad y la injusticia. La benevolencia se manifestó en su respeto a las leyes del Bushido, incluso cuando la ley humana los condenaba injustamente. El respeto se mostró en cómo trataron a su enemigo, enfrentándolo con dignidad y sin desprecio. La honestidad fue el motor de su espera, sin fingimientos ni hipocresías. El honor y la lealtad, pilares que sostuvieron su alma hasta el final. Esta combinación de valores refleja lo que muchas personas de fe experimentan cuando enfrentan pruebas, la lucha interna para actuar con integridad cuando el mundo ofrece atajos, la necesidad de mantener la esperanza cuando todo parece perdido, la fuerza para perdonar sin olvidar y para amar incluso al enemigo. No es casualidad que, en Japón, la historia de los Ronin haya sido adoptada no solo por el pueblo, sino por líderes espirituales y religiosos, quienes ven en ella una parábola sobre el camino del alma. Que la verdadera victoria no está en la espada, sino en el espíritu. Que la justicia divina supera a la justicia humana. Que la fidelidad, aún en la muerte, es un acto sagrado. Esto también nos conecta con el cristianismo, que habla del sacrificio de Jesús como el acto supremo de amor y fidelidad. De la paciencia como fruto del espíritu. Del llamado a vivir con rectitud y respeto hacia el prójimo, incluso cuando ello nos cueste. De la esperanza en una justicia que vendrá, aunque la injusticia parezca ganar terreno hoy. En este sentido, el legado de los 47 Ronin es universal. Nos invita a mirar más allá de las diferencias culturales y a reconocer que, en el fondo, todos compartimos una búsqueda común, vivir con sentido, con dignidad, con coherencia. Y nos desafía a preguntarnos, ¿qué código seguimos en nuestra vida diaria? ¿Cuáles son los valores que sostenemos cuando nadie nos observa? ¿Estamos dispuestos a esperar con paciencia y actuar con justicia, aun cuando la recompensa no sea inmediata? La historia de los Ronin nos dice que sí es posible. Que la fidelidad a un ideal, sea espiritual, moral o personal, tiene un poder transformador que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y que, como ellos, podemos ser llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a mantenernos firmes cuando el viento sopla en contra y a dejar un legado que inspire a generaciones futuras. Porque al final, lo que permanece no es la espada ni la fuerza, sino el espíritu que no se rinde. Después de haber recorrido la historia de los 47 Ronin, desde la injusticia que marcó la caída de su señor, hasta el sacrificio final que selló su promesa, es momento de mirar hacia nosotros mismos y entender por qué esta leyenda sigue viva, por qué resuena tan profundamente y qué lecciones puede ofrecernos en el mundo actual. Esta historia no es solo un relato de hace más de 3 siglos en el Japón feudal, es una luz que atraviesa el tiempo para iluminar las decisiones que enfrentamos cada día. Nos habla de la importancia de vivir con coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, de mantener la fidelidad a nuestros principios incluso cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Los 47 Ronin no fueron simplemente guerreros que buscaron venganza, fueron hombres que, ante la adversidad y la injusticia, eligieron la paciencia y la lealtad como sus armas más poderosas. Ellos nos enseñan que la verdadera justicia no siempre es inmediata, que la fidelidad no se mide en momentos de gloria sino en las pruebas más duras, y que el sacrificio por un ideal trasciende la vida misma. Hoy, en un mundo donde a menudo se premia la comodidad sobre la integridad, la superficialidad sobre la profundidad y el egoísmo sobre el amor al prójimo, el ejemplo de los 47 Ronin es una invitación a reexaminar nuestras prioridades. Nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a defender cuando todo parece estar en nuestra contra? ¿Qué legado queremos dejar para quienes vendrán después? La vida moderna está llena de desafíos que, aunque diferentes a los de aquel Japón feudal, requieren el mismo coraje y la misma determinación. La lucha contra la injusticia, la perseverancia en la fe, la fidelidad en el amor y en el trabajo, el respeto por la verdad y por los demás, son batallas cotidianas que nos convocan a ser como aquellos hombres, firmes, pacientes y valientes. Además, la historia de los 47 Ronin nos recuerda que el honor y la justicia no son solo conceptos humanos, sino que reflejan una dimensión espiritual profunda. La justicia divina, que muchas tradiciones religiosas proclaman, supera cualquier ley terrenal.
Nos enseña que, aunque el mal parezca triunfar por momentos, la verdad y el amor siempre prevalecerán al final. Este mensaje es particularmente poderoso para quienes tienen fe. Porque así como Jesús enseñó la importancia de la fidelidad, la paciencia y el amor sacrificial, los 47 Ronin encarnaron esos valores en una cultura diferente, mostrando que la búsqueda de la justicia y la verdad es universal. Y es en este punto donde la historia se vuelve una invitación personal, a vivir con propósito, a sostener la llama de la esperanza y la integridad, a ser luz en medio de las sombras. Cada uno de nosotros puede ser un Ronin de su propia vida, llamado a defender aquello que es justo, aunque sea impopular, difícil o incluso peligroso. Por último, el legado de Ako nos desafía a pensar en nuestra propia historia. ¿Qué queremos que se recuerde de nosotros? ¿Cómo queremos que nos describan? ¿Qué valores queremos transmitir a las próximas generaciones? Porque, al final, no son las riquezas ni los títulos los que perduran, sino el impacto de nuestras acciones y el amor que dejamos. Los 47 Ronin no solo murieron por su Señor, murieron por un ideal que todavía puede inspirar y transformar. Nos muestran que la verdadera grandeza no está en la fuerza física, sino en la fuerza del espíritu, en la coherencia del alma y en la fidelidad a lo que es correcto. Así, este legado sigue vivo, susurrándonos a cada uno: sé valiente, sé fiel, vive con honor. Y esa llamada no es solo para un pasado lejano, sino para el presente y el futuro de todos nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia, la fe y la sabiduría. Que la vida y el sacrificio de los 47 Ronin iluminen tu camino y fortalezcan tu espíritu para enfrentar cualquier desafío. Nos encontraremos en la próxima historia, con más fe, más sabiduría y más esperanza. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.